Vamos a leer un pasaje de la Sagrada Escritura, según lo hallamos en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, y comenzando en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a éste dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Malo y negligente siervo, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola de los talentos, como la otra de las minas que hallamos en Lucas 19, del 12 al 28, son de aquellos pasajes de la Escritura sumamente conocidos, pero, al igual que con otros conocidos también al detalle, cabe preguntarnos: ¿hemos llegado a la raíz del asunto que tan claramente nos ponen delante? Una y otra parábola, si bien presentan diferencias esenciales, tienen una raíz común. En la una y en la otra hallamos un hombre noble que se ausenta, pero antes de hacerlo entrega sus bienes a sus siervos. Hay pues un señor, unos siervos y unos bienes entregados para ser negociados. Todos sabemos que al pronunciar Jesús estas palabras se estaba refiriendo a sí mismo, a nosotros y a los dones que nos concedió y la finalidad de esta entrega. Es pues muy importante que no perdamos de vista ninguno de estos 4 puntos esenciales. Primero, el Señor; segundo, los siervos; tercero, los dones entregados; y cuarto, la finalidad de la entrega. Y aún podíamos añadir 2 más: la hora de rendir cuentas y las consecuencias derivadas del uso que se hizo de los bienes.
Examinando los evangelios hallaremos que hay dos palabras que casi siempre estuvieron en los labios de quienes se acercaron a Jesús: Maestro y Señor. La primera parece ser la preferida por los enemigos, mientras que la segunda la hallamos constantemente en los labios de los que le amaban y de los que se llegaban a él implorando su ayuda y misericordia. Así en el leproso, el centurión, la sirofenisa, los ciegos de Jericó, etc. No obstante, también los suyos le llamaban con frecuencia Maestro. Estas dos palabras, que hallamos así tan repetidas en las narraciones de los evangelios, no corresponden sencillamente a una mera costumbre, ni representan una mera palabra de respeto o cumplido. Tienen una mayor importancia y trascendencia, y una de ellas, Maestro, pasa a los otros escritos del Nuevo Testamento y la vemos como palabra clave en la vida y testimonio de la Iglesia, y hasta Pablo nos llega a decir: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En el aposento alto, después de la cena, Jesús dice a los suyos: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Anteriormente en el templo, y como golpe final en aquella lucha que tan ladinamente le presentaron sus enemigos, les dice: ¿qué os parece del Cristo? Y luego les cita las palabras de David dichas por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, lo cual revela un señorío que va más allá de todo otro señorío o realeza humanos. Pero las palabras están exactamente dichas acerca del Hijo de David, el Cristo. Hay pues algo que se nos hace completamente evidente, y es esto: que Cristo se humanó y llegó a la cruz del Calvario no sólo para ser Salvador, sino también para ser Señor. Y Señor, no tan sólo en aquel señorío inherente a su deidad, sino un señorío a base de todo lo que significó su encarnación y su obra consumada en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro lo hace bien patente el día de Pentecostés, en aquel mensaje que bien puede decirse es el primer mensaje de la Iglesia a la humanidad. El mismo mensaje que el ángel dio a los pastores en Belén, el mismo mensaje cuando el Hijo humanado nace y el mismo mensaje cuando el Hijo ya entronizado desciende el Espíritu Santo para comenzar por medio de la Iglesia el mensaje de evangelización. Pedro tiene que dar una explicación al fenómeno que tenía perpleja y desorientada a la multitud en Jerusalén y borrar aquella desastrosa interpretación que algunos se habían adelantado a dar. Mas la clave de su discurso, de su mensaje, está al final. Tiene que abrir las Escrituras y marchar adelante en el camino que ellas trazan hasta este punto, meta y cima de todo cuanto tenía que decir en tal momento. Les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Este fue el mensaje dado en Jerusalén, corazón de la nación de Israel, y es el mismo que más tarde dará el apóstol Pablo al mundo gentil en Roma, corazón del imperio, al escribir su epístola a los romanos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir,
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. Es evidente que la encarnación del Verbo Eterno, con su obra de expiación consumada en la cruz y la victoria de su resurrección, es el camino a la entronización de un señorío especial del Hijo de Dios hecho hombre. Todo esto tiene que hablar en primer lugar directa y profundamente a nuestros corazones y a nuestras conciencias. Tiene que hablar a nosotros, su pueblo, directa y profundamente como a ningún otro, porque donde hay un Señor, hay un señorío, y todo señorío reclama unos servidores. Y ahora, queridos hermanos, le estamos sirviendo. Él es nuestro Salvador plenamente. Su salvación es hermosa y completa, mas es también nuestro Señor en cuanto a nuestro servicio para Él. Gozamos su salvación. ¿Goza Él de nuestro servicio? Volviendo a las dos parábolas, asentado ya lo que tienen de común, es decir, un Señor que a base de sus bienes reclama un servicio, podemos apreciar en ellas dos diferentes facetas del ministerio o servicio encomendado a los siervos. La parábola de las 10 minas fue dicha al salir de Jericó, y estando Jesús rodeado de una muchedumbre heterogénea, y seguramente teniendo a la vista el gran palacio de Herodes en aquella ciudad, y el viaje que éste, en compañía de su hijo Arquelao, tuvo que hacer a Roma para asegurar su reino cuando lo vio comprometido y en peligro. La parábola destaca un ambiente de hostilidad que Jesús señala con estas palabras tan significativas. Sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pero el noble, antes de marchar, entrega sus bienes a sus siervos, diciéndoles: negociad entre tanto que vengo. Bien podemos decir que les encargó la defensa de sus intereses, su causa y sus riquezas. Tenemos, pues, en todo esto una misión que cumplir. En ausencia de su Señor y frente a un ambiente hostil y enemigo. En la parábola de los talentos hallamos algo distinto. Fue dicha en Jerusalén, más concretamente en el monte de las Olivas, y rodeado de los suyos. Viene después de la parábola de las 10 vírgenes, que se cierra con esta sentencia: no os conozco. El problema de los extraños, aunque en sus labios hubiera el Señor, Señor, ha quedado liquidado, y ahora somos introducidos al círculo íntimo, al círculo de la familia. Tenemos, pues, que mientras una coloca a los siervos frente al ambiente hostil, la otra les coloca en el círculo de la casa, de la familia. Ahora bien, la enseñanza para nosotros es bien clara. Todo creyente es llamado a presentar ante el mundo su mina, es decir, su testimonio de fe, de esperanza, de santidad, de amor. Ha de ser peregrino, sembrador y soldado. Ha de ser visiblemente hijo del reino, rodeado de la cizaña. Ha de mantener firme y brillante el ministerio de la reconciliación. Y hay que decir que todo este programa, todo este ministerio o cometido, no es posible realizarlo sino a base de lo que del Señor mismo hemos recibido, a base de la mina que nos ha entregado. Mas luego queda el ministerio o servicio dentro de la casa.
y para la familia. Queda la parábola de los talentos, donde estos son distribuidos a cada uno conforme a su facultad. Todo el contenido de la parábola viene a ser un complemento de lo que ya Jesús había dicho anteriormente en los versículos 45 al 51 del capítulo 24. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su familia, o como también se traduce, sobre su servidumbre? Hay, pues, evidentemente, un ministerio que cumplir frente al mundo, común a todo siervo, a todo hijo de Dios, a todo creyente, y otro ministerio dentro de la familia de Dios, la Iglesia, cumplido mayormente a base de aquellos dones o talentos que específicamente hayamos recibido, todo lo cual nos lleva directamente a pensar en la gran cuestión del diaconado, ministerio que abarca toda una gama de servicios en la Iglesia, desde los más sencillos pero importantes hasta los más completos y elevados, desde el servicio a las mesas hasta el pastoreo de la grey, pasando por los distintos aspectos de la evangelización y el magisterio de la palabra. Pablo claramente nos dice en 1 Corintios 12:5, hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, como también repartimiento de dones por el Espíritu y operaciones por Dios. Todo ello recordando lo que se nos dice en Efesios 4:12-13, para perfección de los santos, en su propio servicio o ministerio a su Señor, y para edificación del cuerpo de Cristo, llegando al desarrollo de un varón perfecto en el disfrute de la plenitud que los suyos tienen en Cristo. Creemos que a esta perfección y desarrollo de los santos en su misma vida y en su servicio para Cristo van encaminados no solamente los 5 carismas señalados en el versículo 11, verdaderos sillares en la edificación de la Iglesia universal, sino toda la labor de diaconado en cada una de las iglesias locales. Toda labor, toda actividad, todo ministerio en la Iglesia tiene que tener esa finalidad, la perfección de los santos, y para ello el Señor ha hecho esa provisión de dones o talentos o carismas que entrega a sus siervos según su voluntad soberana y según la facultad de cada uno de ellos. Es interesante notar cómo Jesús en las 2 parábolas presenta estos dones bajo la figura del dinero. La mina era la moneda de más alto valor y el talento, más bien que moneda, era una cantidad determinada de oro o plata. Generalmente 60 minas hacían un talento. Así pues, lo que entrega el Señor a sus siervos figura en lo más alto de la escala de valores en cuanto al dinero, lo cual tiene para nosotros un significado profundo cuando lo aplicamos a los dones que el Señor nos ha entregado. Pero aún hay más. El dinero es un tesoro o un valor que entra de lleno en la vida práctica y juega un papel fundamental en la esfera de lo adquisitivo. Está hecho para ser negociado. El oro o la plata pueden transformarse en una joya o un adorno con su valor indiscutiblemente, o puede pasar a ser dinero y entrar de lleno en la vida práctica.
Puede decirse que los dones que el Señor nos ha entregado, tanto minas como talentos, no son para quedar en adorno, sino para un ejercicio práctico en las necesidades de la vida de su familia, en las necesidades de su iglesia. Por lo tanto, la palabra negociar adquiere un alto significado. Hubo en uno y otro caso siervos que entendieron lo que significaba aquellos bienes que se ponían en sus manos, y también hubo en uno y otro caso un siervo que, envolviendo en un pañizuelo lo recibido, lo escondió como pudiera haber escondido una sortija, un collar, un alfiler o un aderezo completo. A los hombres que lo negociaron se les dice a cada uno: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, mientras que a los que fueron incapaces de conocer lo que significaba aquello recibido, se les dijo: malo y negligente siervo. Ahora preguntaríamos, ¿cómo se negocia el dinero? Se negocia precisamente a base de la inteligencia o la capacidad y otras cualidades personales. Se negocia según las circunstancias y respondiendo a las necesidades en una pauta que logre la finalidad propuesta. Esto, que en cuanto al dinero deja mucho que desear a veces, se cumple en este plano mucho más elevado y bendito del servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se realiza a base de los dones que él mismo entrega y de la capacidad de cada siervo, al cual conduce el Espíritu Santo, obrando en cada uno de ellos y según las directrices ya marcadas en la palabra. Es necesario, queridos hermanos, que tengamos una visión clara de este asunto, que nos convenzamos cuán de cierto somos llamados cada uno a ese ministerio de testimonio ante el mundo que el mismo Señor Jesús presentó en estas palabras: vosotros me seréis testigos hasta lo postrero de la tierra, y que también hay un ministerio particular, un diaconado especial dentro de la Iglesia, tan necesario y tan indispensable como el otro. El uno reclama los intereses del reino, el otro reclamado por el bienestar de la familia de Dios. Y podemos decir que es precisamente este diaconado dentro de la Iglesia que hace posible un cumplimiento más amplio y más eficaz del otro diaconado o ministerio. Tal vez para algunos tenga un sentido de novedad esta palabra diácono o diaconado. Es la palabra que en las Escrituras se usa para servidor o servir o ministrar. Pero lo de novedad es solamente aparente, pues siempre en nuestras asambleas o iglesias se explicaron estas dos parábolas, exhortando a los creyentes a negociar los talentos recibidos y a presentar un testimonio efectivo y brillante ante el mundo. Pero todo lo que tiene vida tiene su desarrollo, y después de ese periodo inicial de evangelización en el que nacen las iglesias, viene el de crecimiento y organización. Mas lo importante es que el Señor nos dé una visión clara de nuestra responsabilidad sobre este asunto y haya una entrega, una real consagración en la que los dones recibidos queden ejercitados y el servicio o ministerio a que somos llamados sea cumplido. Creemos que en este servicio de los creyentes en la Iglesia debe haber un diaconado específico, bien definido, y que la Iglesia conozca quiénes lo realizan,
como conoce a sus pastores o ancianos. Este diaconado o ministerio ganaría eficacia. En el siervo afianzaría un sentido de responsabilidad y a la vez se vería que todo cuanto necesita el desarrollo, cuidado y perfeccionamiento y testimonio de la Iglesia quedaba cumplido. Mas no olvidemos que esto no es el producto de una buena y sabia organización, sino el desarrollo de unos dones recibidos del Espíritu Santo y empleados en el servicio requerido por el Señor, unos dones recibidos y ejercitados con el gozo y a la vez el sentido de responsabilidad de saberse enriquecidos con ellos y de ejercitarlos en un servicio de consagración plena. Y ahora, queridos hermanos, que el Señor grabe en nuestros corazones la lección de estas parábolas y sintamos nuestra responsabilidad y seamos siervos fieles. Que el Señor nos bendiga.